Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, es el día del Señor, el domingo 11 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El evangelio que leeremos es el de San Marcos, el que se lee con más frecuencia en el ciclo B de lecturas dominicales, que es el en el que nos encontramos nosotros ahora. Del capítulo 4, los versículos 26 al 34, que dicen así: En aquel tiempo Jesús decía al gentío: El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Como hemos escuchado al comienzo de esta lectura, se trata de una enseñanza que Jesús dirige al gentío. No se trata en principio de una enseñanza dada a un grupo pequeño de discípulos iniciados. No, es para la multitud. Pero es una enseñanza de Jesús que se imparte a través de unas historias, de unas narraciones profundamente simbólicas. De tal manera que el oyente tiene que realizar personalmente su particular lectura de los símbolos para encontrarse con la enseñanza que subyace. Jesús, de esta manera, su enseñanza la blinda frente a personas que no tienen verdadero interés por aprender, no tienen verdadero deseo de convertirse en discípulos suyos, no pretenden ni de lejos seguirle, sino que se encuentran entre la multitud, bien por curiosidad, sólo quizás por contemplar alguno de esos milagros de los que dice la gente que Jesús obra a menudo, o bien incluso con una intención malvada para encontrar en el discurso de Jesús alguna enseñanza menos correcta desde la fe de Israel y tener motivo para desprestigiarlo ante el público o acusarlo ante las autoridades. Hoy día, el oyente de la palabra de Dios también tiene que realizar una escucha atenta de la palabra y comprometida, porque realmente el sentido de la palabra de Dios solamente se entrega a aquellos que buscan al Señor con sincero corazón, que quieren amarlo con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas,
que están dispuestos a poner en práctica el mandamiento nuevo del Señor y a amar a sus prójimos como a ellos mismos, o aún mejor, como Cristo les enseñó con su ejemplo. Y Jesús habla del reino de Dios, y cuando él habla del reino de Dios, está hablando del mismo Dios, o mejor dicho, está hablando del misterio de Dios, de su novedad absoluta frente a la mentalidad de los hombres. Está hablando de la sorpresa, del desconcierto y al mismo tiempo de la emoción que el conocimiento de Dios despierta o suscita entre los hombres. El reino de Dios es, por tanto, el tema de la predicación de Jesús. El Señor, cuando habla del reino de Dios, no está hablando simplemente de la gloria eterna, de la bienaventuranza de los santos, no está hablando simplemente del cielo, está hablando de esa nueva forma que los hombres deben tener para relacionarse con Dios y para relacionarse entre ellos. El reino de los cielos o el reino de Dios es siempre relación, y es siempre relación de amor, concordia, unidad y paz. Vamos, por tanto, a descubrir cómo en estas palabras se nos está hablando de esta nueva economía espiritual. En la primera parábola de la que Jesús habla, un hombre que echa semilla en la tierra. Inmediatamente nosotros recordamos a otra parábola que tiene una ligera semejanza con ella, una semejanza sólo en apariencia, porque habla de un hombre, de un sembrador, de una semilla y de una tierra que pueda ser buena o menos buena. Pero esta parábola es totalmente distinta. Aquí el protagonista absoluto de la parábola no es la semilla, ni siquiera el hombre que siembra. Sorprendentemente, en esta parábola, el gran protagonista, en la sombra, es la tierra. No se trata de una idea mía, no se trata simplemente de una interpretación particular mía, sino que el texto mismo viene a decirlo. Cuando afirma Jesús, la tierra va produciendo el fruto ella sola. Es la tierra, por tanto, en esta parábola, en el supuesto de esta parábola, en el marco simbólico que nos ofrece esta parábola, es la tierra quien va haciéndolo todo, quien va produciendo fruto, y además lo va produciendo ella sola. El Señor quiere apartar, dejar a un lado otros posibles protagonistas. Claro que tendrán una colaboración, y aun una colaboración necesaria, pero no son los protagonistas. Sin embargo, el reino de Dios, dice, se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Y esto quiere decir que su acción también es importante. Veamos, en principio es Dios, aquel en quien vivimos, nos movemos y existimos. Dios es quien actúa, Dios es quien obra, Dios es quien nos va salvando, Dios hace crecer en nosotros las virtudes. Sin embargo, nada va a crecer sin la colaboración del hombre. La tierra que fructifica por ella misma sin que el hombre sepa cómo es Dios. Pero la actuación del hombre es fundamental. Lo que ocurre es que esta actuación humana es más bien, como yo la he llamado en otras ocasiones, una dejación. La parte que a él le toca, al hombre, es la de saber
arrojar en la tierra, desprenderse de lo suyo y confiarlo a la tierra, sin miedo a perderlo. La semilla que él siembra podría convertirla, por ejemplo, en harina, y la harina en pan, y alimentarse con él. Sin embargo, el hombre que siembra renuncia a lo que parece que podría reportarle una utilidad inmediata. Aquel hombre más bien confía en una perspectiva de futuro, confía en una cosecha que será muy buena y que compensará todo aquello que él arroja en la tierra. Él espera obtener el 100 por 1, o el 60, o el 30, pero espera que se multipliquen todas aquellas realidades, valores, tesoros, riquezas que él arroja, de las que él se desprende, que él abandona en la tierra. Él abandona su riqueza, la semilla, sin temor de que se pierda. Por eso la acción del hombre en relación con Dios es siempre una dejación. Nosotros nos fiamos de Dios, ponemos en sus manos, o ponemos mejor, ya que estamos en el mes de junio, en el sacratísimo corazón del Señor, todo lo que nosotros estimamos algo, hasta nuestras buenas obras, nuestras virtudes, cualidades, lo arrojamos todo en ese corazón inmenso y lleno de amor, y esperamos con confianza el momento de la cosecha. Nosotros nos abandonamos en Dios, nos abandonamos en Cristo, nos abandonamos en su sagrado corazón. Y luego el hombre, dice la parábola, duerme de noche, se levanta de día y de día trabaja. Nosotros, los seres humanos, no podemos ser actividad continua. Sí, de mañana se levanta, de día trabaja, pero de noche se acuesta y duerme, porque necesita el descanso, necesita el reposo. Es la tierra la que no cesa en su acción, la que va haciendo fructificar la semilla continuamente, de día y de noche, produciendo el tallo primero, luego la espiga, más tarde el grano, y hasta que el grano esté maduro. Es Dios quien actúa siempre y continuamente en mi vida, aunque yo no me dé cuenta de cómo ni cuándo, pero yo, de nuevo, me abandono en Él, confío en Él. Por eso la parábola encierra también una invitación a no dejarnos llevar por el activismo. El activismo no es simplemente una cualidad de mi temperamento, de mi carácter, que soy una persona activa, no, ni mucho menos. El activismo es verdadera tentación, la tentación primera y única, la tentación de creernos como dioses, porque es lo propio de Dios actuar siempre, día y noche, sin que el hombre sepa con frecuencia cómo. Jesús lo dice en el Evangelio también, mi Padre actúa, y yo también actúo con mi Padre. Ellos actúan siempre y continuamente. Los apóstoles tendrán que dormir y descansar. Pero Dios, que lo puede todo, que como es amor infinito, puede ser también acción infinita, acción de amor, trabajo de amor infinito. Dios va a suplir lo que falta a la acción humana. Dejemos obrar a Dios. Dejemos que fructifiquen en nosotros obras y virtudes. Dejemos que sea el Señor quien cuide su jardín, su huerto. Y con esto hacemos referencia a esa bellísima
parábola no evangélica, sino teresiana de Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida, cuando ella compara el alma con un huerto al que hay que regar para que produzca flores y frutos. La colaboración del hombre es mínima. Llevar el agua hasta la tierra, regarla, bien a fuerza de brazos sacando agua del pozo, bien con algo de menos esfuerzo, aprovechando que ha instalado una noria para sacar el agua, bien conduciendo acequias hasta la tierra para que llenen y empapen la tierra con más comodidad y con más abundancia de agua, o bien permitiendo esa acción divina al 100%, que es la lluvia, aprovechando la lluvia, y mientras él descansa, la lluvia cae mansamente sobre la tierra, de día y de noche, y la tierra se empapa y entonces produce fruto mucho más abundantemente y rápidamente que si fuera cubo a cubo como fuera siendo regado el huerto. Eso sí, cuando los frutos están ya maduros, cuando el grano está en su punto, en su sazón, el hombre tiene también que actuar, tiene que recolectar, tiene que meter la hoz, porque llega el momento de la siega, de la recogida del fruto que está en la espiga, para luego trillarlo y molerlo. Pues vamos a pedirle al Señor que nosotros sepamos aceptar esta lógica de las cosas, que sepamos aceptar ese modo de actuación suya, que sepamos aceptar ese reino de Dios que ha llegado a nosotros en Jesús y que a veces es tan distinto del modo de pensar y actuar y de la lógica humana que nos cuesta a nosotros trabajo de entregarnos a él. El texto que nosotros hemos leído tiene una segunda parte que encierra una segunda parábola del Señor. Es la parábola del grano de mostaza. ¿Cuál es aquí la enseñanza? ¿Cuál es el marco simbólico? Aquí se juega con dos categorías, la pequeñez y la grandeza. La semilla y el reino de Dios se compara con una semilla, con un grano de mostaza. La semilla es muy pequeña. De hecho, si ustedes han tenido en sus manos en alguna ocasión semillas de mostaza, habrán visto que se trata casi de un polvillo de color bien oscuro. Son granos muy pequeños. Sin embargo,
dice el Señor en la parábola evangélica, una vez que se siembra, una vez que crece, entonces se hace más alta que las demás hortalizas. Echa ramas, dice que hasta los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. Aquí no se trata de fijarse en la acción de la tierra que ha hecho germinar la mostaza. Lo importante es que la realidad del reino, al principio, pasa desapercibida, y pasa desapercibida porque no es nada aparatosa, porque es algo bien sencillo, porque es algo bien pequeño, no tiene apariencia, no tiene vista. El reino de Dios se va estableciendo en nuestro mundo, va creciendo y fructificando en nuestro mundo sin que esto salga en los periódicos, sin que se convierta en noticia en ningún lugar. El encuentro entre la acción de Dios omnipotente y todopoderoso y la acción humana tan débil, tan limitada, tan frágil, tan pequeña, ese encuentro entre ambas acciones que determina la fecundidad se va produciendo en el día a día, en las acciones más vulgares y corrientes. El reino de Dios es en sí una aventura apasionante que el hombre puede vivir, un camino extraordinario que el hombre puede recorrer, pero siempre desde la sencillez, desde la humildad, desde la oscuridad propia de las acciones del Evangelio. Por eso nuestra colaboración en el reino no pensemos que tiene que apoyarse en actos de tipo épico o heroico. La fidelidad en el día a día, la fidelidad en la pequeña cosa, en la atención a lo pequeño. Ahí está el secreto de que Dios pueda hacer obras grandes en nosotros, que Dios pueda ir haciendo crecer las virtudes en nuestra alma, que Dios pueda ir construyendo e instaurando su reino. Y termina el texto del Evangelio diciendo que con muchas otras parábolas parecidas exponía él su palabra, su enseñanza, acomodándose a su entender. Y todo lo exponía en parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que ser un día los predicadores del Evangelio, ellos tendrían que ser los maestros de los hombres. Por ello requieren esta explicación más extendida en privado. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones en este domingo y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.